Cuando eres más pequeño te das un poquito menos de cuenta de todas esas cosas, pero cuando eres más mayor y cuesta tanto llegar hasta ahí, te das cuenta de todo lo bueno que tiene todo eso y el orgullo que tiene siempre representar a tu país. Me llamo Paula Rodríguez, vengo de Madrid, en España, soy bombero militar y el karate estará en las Olimpiadas por primera vez en Tokio 2020. Y como campeona de Europa es mi objetivo estar ahí. Pues yo empecé a hacer karate con 10 años y fue un poquito porque mis amigas empezaron a hacer karate y yo pues me animé con ellas, porque antes de karate hacía otros deportes, no se me dio demasiado bien ningún deporte. Me doy cuenta de que este deporte es algo más profesional en el momento con 17 años. Antes de eso era como, pues eso, como un hobby, pero el momento en el que entro en el equipo nacional ya, boom, me doy cuenta ya que se hace la cosa importante. Pues hay medallas desde mi primera medalla en un campeonato de Europa, que fue campeona de Europa individual, que fue en 2003, que fue la primera vez que entré en el equipo nacional. Y luego esos 2 años siguientes fueron muy buenos y la verdad es que cogí medalla en los europeos, o sea que muy bien. La verdad es que muy orgullosa de todo lo que veo aquí. Que el karate sea un deporte olímpico es algo que es el sueño hecho realidad para cualquier karateca. Ya me consigo ser subcampeona del mundo por equipos absoluto y ya era una verdadera pasada, pues en el momento que te dicen que puedes ganar una medalla olímpica, pues creo que eres como la chica más feliz del mundo en ese momento. Pues yo creo que mi deporte ayuda a mi trabajo como mi trabajo ayuda a mi deporte. Yo creo que los dos se compaginan perfectamente. En mi trabajo me ayudan muchísimo tanto mis compañeros como mis jefes para que yo no tenga que faltar a ningún entrenamiento ni a ninguna competición. Parque de vehículo 2. Yo no soñaba con ser bombero, la verdad. Pero bueno, mi mejor amigo trabaja aquí, que también es mi maestro de karate. Y bueno, al final me picó un poquito la curiosidad. Le veía trabajar, le veía las cosas que hacían aquí. Dije, pues, ¿por qué no? Probé y la verdad es que llevo aquí 10 años y estoy encantada. Aquí trabajamos un día 24 horas enteras y libramos 4 días. Entonces, a mí eso me facilita mucho el trabajo para los días que tengo libres, usarlos para mis entrenamientos. Lo primero que hay que hacer siempre es la revisión de los camiones. Mirar que el material esté bien colocado, que esté en perfecto estado para luego ser utilizado, limpio, y si hay alguna anomalía o cualquier defecto, se escribe en un papel y se le comunica al jefe de la guardia para intentar solventarlo. Hoy estoy yo de jefe y de segundo jefe está Tejedor, que es el responsable del equipo de rescate. Yo voy a coger el Papa 1, el dragón, Sandra de Papa 2 para los repostajes. Paula, vas a estar tú de segunda de rescate. Y va a estar Alberto de comunicaciones, por si hace falta cualquier cosilla, Alberto lo soluciona. La verdad es que el trabajo en equipo es fundamental. Si te pasa cualquier cosa y tienes una emergencia, al final tu vida depende de tus compañeros. Pues llevo 10 años aquí destinada. Entonces algunos llevan antes que yo, entonces les conozco desde los 10 años que llevo. Y otros llevan un poquito menos de tiempo, entonces esos les conozco menos, pero al final es como tu segunda familia, porque pasas aquí 24 horas y estás con ellos para todo. Entonces, al final nos acabamos llevando todos muy bien. ¿Qué opinas de Paula? Paula, pues mira, Paula es muy buena persona y no sé, mira, trabaja bastante bien, nos gusta cómo se comporta aquí en el parque, ¿no? Sí, yo estoy contento. Y aparte, si dices lo contrario, posiblemente te lleves alguna. ¿Y de compañera te ayuda o es que aquí? De compañera, mira, ahora mismo está fregando. Toma, Paula, frega más. Ya, hasta aquí.
mira, yo conozco a Paula desde hace ya por lo menos 12 años, que está aquí trabajando con nosotros, una excelente compañera, un sacrificio tremendo el que hace de estar compaginando este trabajo con el entrenamiento de karate al más alto nivel. La tenemos siempre disponible para lo que necesitemos y luego a la hora de trabajar, excepcional, ningún problema, está voluntaria para todo y está curtida en 1000 batallas. Nuestro mayor problema es que del karate todavía no es un deporte con el que puedas vivir. Es complicado y es duro porque el tiempo que yo dedico a mi trabajo no lo puedo dedicar a entrenar, y otros deportistas de otros países que hacen karate también sí pueden. Se levantan, entrenan, comen, entrenan, duermen y así de lunes a domingo. Eso hoy por hoy es inviable. Entonces hay que luchar como un poquito a contracorriente y un poquito más, pero al final cuando amas lo que haces no te cuesta tanto. ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? Bien. Mi familia y mis amigos me han ayudado estando a mi lado, porque para tener buenos momentos has tenido que pasar momentos un poquito más complicados y ellos siempre han estado ahí. Siempre respetan un poco que tenga que quitarles tiempo a ellos para dedicárselo ya no al deporte, sino al deporte, a los entrenamientos. Este año ha sido bien viajado. Ha sido duro y largo. Muy sí. viajadito. Sí. Has parado, hija mía. Ya, ha estado muy bien. El primer año no fue muy bien, porque hicieron el equipo nuevo y en mes y medio campeonato de Europa. Ya, bueno, es que eso fue increíble, Y luego Llegar y besar el santo. Y luego su campeonato del mundo. ¿Sabes? Ahora que parece que entrenamos más, los resultados han ido saliendo, pero no salen tan rodados como... Porque no va tan rápido, de Claro. cero es muy fácil acelerar. Sí, sí, sí. Mi mente piensa siempre en cosas positivas, al final siempre tienes que pensar en algo bueno, en las cosas que te salen bien. Entonces hay días buenos en los que todo te sale bien y es fácil pensar en esas cosas positivas, y hay días un poquito menos buenos que te cuesta un poquito más. Entonces esos días piensas en los objetivos y en lo que sientes cuando te subes a un podium y te ponen una medalla. El kata es como una pelea imaginaria contra adversarios imaginarios, entonces son golpes al aire. Entonces intentas un kata que es relativamente largo, partir cachitos chiquititos y repetir y repetir y repetir y repetir hasta que lo perfeccionas al máximo. Cada karateca tiene unas características. Paula tiene que explotar las suyas. Ella tiene que explotar la forma en la que transmite, su potencia, su forma de sentir el karate. O sea, dentro de ser un buen competidor de katas está el competidor atlético, que es lo que se está buscando mucho ahora de cara al karate olímpico. La parte física es muy importante, cada vez se hace más importante. Entonces, es verdad que desde que ha llegado nuestro nuevo seleccionador nos ha hecho muchas rutinas para el gimnasio, para hacer la parte física. Entonces, entrenamos en el gimnasio como entrenamos en el tatami. Los árbitros se fijan en cosas diferentes. Entonces, yo compito con un equipo. De las primeras cosas que se fijan es la sincronización entre las tres, que los movimientos sean iguales, que cuando mires a tres personas veas una sola. Entonces tienes que intentar darle un punto de velocidad, un punto de potencia. Al final el karate es un arte marcial en el que aprendes a defenderte y a atacar. Entonces los ataques y las defensas tienes que intentar que sean rápidos, explosivos, fuertes. El karate es un arte marcial que se basa en la disciplina. El karate me ha ayudado a ser la persona que soy, tanto en mi vida personal como en mi trabajo. La disciplina te ayuda a todo, ya no a comportarte, sino a saber trabajar, a entrenar, a saber luchar un poco sin perder los objetivos.
Ir a las Olimpiadas no es algo que me he planteado todavía a corto plazo. Es como que intento ir pasito a pasito, entrenando, luchando e intentando clasificarme, pero los sueños, aunque sean difíciles, hay que luchar por ellos, así que entrenaremos para conseguir llegar hasta allí y si cogemos una medalla, pues ya, perfecto.